Ahí se está. A ver, ahí está, Hola. estabas muteada. Hola, Muy ¿qué buenas tal? tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bueno, es un gusto para nosotros de la Fundación apoyar todo esto que están organizando, que estamos haciendo, y bueno, darle la bienvenida a todos, y bueno, y empecemos. Muchísimas gracias, María Elena. Siguen sumándose más personas aquí. Vemos que también está Gonzalo de la Rosa, quien es el director del Instituto Ciudades del Futuro, Nadia Coló Martínez, ella es la directora de Relaciones Institucionales, Patricia Coló Martínez, quien dirige el área de comunicación y marketing del instituto también. Así que vamos a ir dando un poco el inicio a todo este evento que nos pone muy contentos, y entonces vamos a darle la palabra al presidente de Telecomunicaciones Catamarca, SAPEM, Juan Pablo Duso. La palabra es tuya para que avancemos. Bueno, gracias, Yami. Vamos a moderar un poco, a presentar quienes serán nuestros expositores el día de hoy. El licenciado en Ciencias Políticas y Magíster en Administración Pública, Manuel Soberón, quien nos estará hablando de la modernización en la gestión pública y puntualmente aportes para gobiernos municipales. Y además que Emanuel va a ser el coordinador del Instituto de Ciudad del Futuro, sede Catamarca, que me enorgullece estar moderando y presentando hoy. Y también tendremos a Tamara Sacaba, que es psicopedagoga, y estará presentando una charla de municipios sostenibles, inclusivos y resilientes, y nuestro director del Instituto de Ciudad del Futuro, el contador Gonzalo de la Rosa, que nos estará presentando Catamarca Inteligente, transformación digital de ciudades y ciudadanos, también contándonos un poco la experiencia de lo que viene trabajando el Instituto en materia de ciudades inteligentes, de destinos turísticos inteligentes, así que vamos a estar con todos ellos. Ahora le vamos a ceder la palabra a Emanuel para arrancar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Juan, buenas tardes, gracias. En primer lugar, agradecer la confianza de Juan Pablo, quien conozco hace mucho, que viene trabajando con muchísimas cuestiones, el año 2013 más o menos en adelante. Y bueno, agradecer esa confianza y a todo el equipo del Instituto de Ciudad del Futuro, porque es una gran noticia para la provincia de Catamarca, especialmente para la ciudad ahora que arrancamos, porque es una gran oportunidad para poder sistematizar, como decíamos, toda la información que está un poquito suelta y poder llevar adelante muchísimos proyectos, sobre todo comenzando con las capacitaciones. Bueno, voy a compartir mi pantalla. En primer lugar, voy a ver si ahí la están viendo, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Se ve bien, perfecto. Bueno, como dijo Juan Pablo recién, voy a hablar un poquito de modernización de la gestión pública. Voy a tratar de ser breve porque de estos temas son bastante amplios. O sea, es decir, son tantas las cantidades de tecnologías disponibles en la actualidad que hablar de modernización hoy es como una especie de redundancia, pero bueno, lo conocemos así como para poder entenderlo dentro de la jerga de esto, porque también la idea es cada cuestión que hacemos nosotros, que trabajamos con mejorar, si se quiere, la burocracia administrativa de cualquier estado, de cualquier nivel de estado, ya sea un municipio, provincia o nación, tiene que ver con aspectos de modernización. Y obviamente algunos aportes para los gobiernos municipales para tener un enfoque un poco más participativo de lo que hoy se habla mucho en los discursos, pero hay que ver cómo son los canales de participación y qué tipo de participación los municipios hoy están en condiciones de ofrecer a los vecinos, ¿no? Bueno, como antecedentes, en la provincia de Catamarca tenemos un antecedente muy bueno, que bueno, Juan Pablo justamente es el
el representante de esto, el brazo ejecutor de lo que se vino haciendo en la gestión pública en la parte administrativa, obviamente con el liderazgo de la gobernadora, ex gobernadora Lucía Corpazzi, quien decidió en ese momento, año 2012-2013, reformar la administración pública del Estado provincial, y llevó adelante dentro de un contexto nacional también que se venía trabajando con algunas cuestiones como la agenda digital. Lo que más o menos voy a tratar de ordenar un poco la presentación, de hablar mínimamente de algunos antecedentes, que creo que la gran mayoría los puede llegar a conocer. El contexto actual, un poquito de la cuestión en la que estamos viviendo hoy, y algunos esquemas y propuestas que son simples como para comenzar a abordar las temáticas desde la cuestión de los gobiernos municipales. Como les decía, en el año 2009 aparece en la República Argentina lo que es la agenda digital, el enfoque que me pareció interesante, poder retomar, digamos, volver un poquito hacia el pasado para poder proyectarnos hacia el futuro, es entender de que la Argentina en ese momento estaba ingresando a lo que son las nuevas tecnologías, estaba ingresando a hablar de temática de gobierno abierto. Todavía estaba en discusión si era gobierno abierto, si era gobierno electrónico, y estas cuestiones un tanto teóricas, pero en la práctica la Argentina con la agenda digital estaba ingresando a esta cuestión. ¿Cuál es la diferencia o un poco cuál fue el objetivo que se planteó con la agenda digital? Y tener un modelo de desarrollo, un modelo social de inclusión digital, que es justamente la que creo que los que estamos acá participando estamos de acuerdo, digamos, en la base de consenso de que esto tiene que ser con una visión social de inclusión digital, el uso de las tecnologías. Por eso el modelo social de la agenda digital argentina tenía un fuerte respaldo o en el ideal de justicia social, ¿no? Y de la integración social. Ahora, algo que me pareció que lo pueden consultar, digamos, en el documento de la Agenda Digital de la República Argentina, en el primer capítulo, en la cual define a la integración y dice: la integración es la posibilidad de incorporar la diferencia. Bueno, de eso justamente se trata, incluso dice lo indeterminado y lo conflictivo también. Así que fíjense el gran desafío que es llevar adelante un instituto que sea una especie de brazo pensando en escenarios prospectivos que todavía no pasaron, y pensar de cómo podemos mejorar incluso ese desarrollo, esa integración social, esa cohesión social a través de las nuevas tecnologías. Entonces, la integración es la posibilidad de incorporar esa diferencia. Bueno, como hablábamos de la cuestión de la gestión, me parece importante también un poco definir qué es gestionar, porque muchas veces no nos sentamos a pensar esto. Gestionar es gestar, es lograr objetivos, es transformar las realidades preexistentes, y sobre todo, desde la visión, una visión más de la administración, de las políticas públicas, agregar valor público. Yo creo que un ejemplo de valor público es todo lo que nosotros vamos dejando hacia el Estado, como trabajo como profesional, vamos dejando al Estado en cuanto a herramientas y políticas públicas que se pueden continuar en el tiempo. La gestión, o sea, gestionar es lograr resultados, pero fíjense ustedes que no es cualquier resultado. Son los resultados esperados, son los consensuados, es decir, si no hay participación, la gestión hoy no es una gestión clara, y responsabilidad de la sociedad, es decir, canales de compromiso con la sociedad bien delimitados. Como les decía hace un tiempo, hace un breve instante, la cuestión de los antecedentes en cuanto a las iniciativas de reforma son muchísimos, vienen de la década de los 80, 90,
y bueno, hasta hace un par de años todavía se siguen discutiendo. La gran mayoría, para que tengamos un poco una idea, la gran mayoría básicamente se imprimen en textos políticos de intenciones, en planes estratégicos, muy pocos que tienen sustentos legales, digamos, es decir, muy pocos se incorporan. Hay una cuestión que yo quiero hacer una breve mención acá de nuestra provincia de Catamarca. Varias de estas cuestiones, en un intento del gobierno de Lucía Corpazzi, fue arrancar con el proceso de reforma administrativa del Estado, por un lado incorporando todas las herramientas, las cuales si Juan Pablo obviamente fue el brazo ejecutor y el que las puede incluso explicar si alguno tiene algún interés sobre estas cuestiones, y después la parte constitutiva, es decir, presentar una reforma de la Constitución en la cual ya incorporaba estas cuestiones, o sea, le quiso también dar el sustento legal. Obviamente que la discusión política hizo de que la reforma de la Constitución no se podría llevar a cabo en la provincia, pero fue un intento también de llevar estas cuestiones de reforma administrativa a la reforma de la Constitución para darle ese sustento legal. En la Argentina y en muchos países tampoco es que todos los países le dan sustento legal. Es decir, Argentina tuvo el plan de modernización en la década en el 2001, y fue un plan estratégico en la época de la Rúa, digamos, apenas se fue de la Rúa, en el 2003 Juan Manuel Abal Medina retoma y lo pone como un antecedente al plan de modernización que va a presentar Néstor Kirchner de cara hasta el 2009, que es la agenda digital. O sea, todos son antecedentes, pero son todos, si se quiere, documentos políticos, y que es importante porque cada gobernante, cada clase política, siempre tiene esa visión arquitectónica de querer mejorar obviamente el Estado, ¿no? O las herramientas con las que cuenta para poder llevar adelante los gobiernos. Entonces, retomando a la idea de la gestión pública y de la innovación, básicamente yo lo que quiero presentarles a ustedes es un poco un resumen de lo que, desde el punto de vista de todas las herramientas que existen en el plano teórico para pensar un Estado mejor, es a partir de la adopción de nuevos modelos, todo lo que es el Estado va a ingresar siempre a una transformación evolutiva. Para eso hay que generar aperturas hacia la sociedad, hacia la ciudadanía, en canales de información. Hay que incorporar tecnología a los organismos públicos, es decir, hay que hacerlos más óptimos a los organismos públicos. Y sobre todo, y creo que esto es muy importante, la ciudadanía se tiene que transformar en copartícipe necesaria e indispensable del diseño y sobre todo de la evaluación, implementación y evaluación de las políticas públicas. Dos ejes son importantes para hablar primero. Hay que promover esa cultura de transparencia institucional, de acciones que faciliten el acceso a la información. Sin información, el recurso con el que cuenta la información es muy amplio, por lo tanto es necesario para poder transformar esa cultura de la que hablamos, y hay que fortalecer todos los espacios de participación ciudadana en los asuntos públicos, pero hay que hacerlos reales, no desde el punto de vista de enunciados en el cual uno dice, bueno, vamos a diseñar un plan para que la gente participe más, para que se involucre. No, no, no. Hay que generar una cultura de participación ciudadana en los tiempos que hoy vivimos y usando todas las herramientas posibles. Es decir, es hoy, en las democracias 4.0, no se puede hablar de canales simples de participación. Son muchísimas herramientas que existen. Sobre estos ejes es muy importante, y sobre estas bases, sobre la transparencia, sobre la participación, armar políticas y estrategias que van a dirigirse un poco a mejorar los niveles de transparencia mediante la apertura de datos públicos, que esto es fundamental. Los datos abiertos son fundamentales como para pensar
qué tipo de participación podemos llegar a tener y cómo podemos mejorar. Facilitar la participación en el diseño, como les dije antes, ser copartícipe, y favorecer los espacios colaborativos, ¿no? Para codiseñar y coproducir esas políticas. Es decir, generar esos espacios colaborativos es el desafío que tienen los gobiernos municipales hoy para hacer una reforma desde abajo hacia arriba, pensando en esta idea de la innovación en la gestión pública. Básicamente el esquema de la gestión podría ser, yo lo resumí un poco para que lo podamos entender. La gestión tiene que tener una visión de apertura, entonces para eso tiene que trabajar con la transparencia, el acceso a la información y esa apertura de datos públicos, la colaboración, o sea, espacios colaborativos en todos los ámbitos para el codiseño y producción de servicios, y la participación comunitaria, que es una escucha activa, siempre con alguna, no solamente para, a ver, como decíamos, para amontonar gente en un espacio, sino simplemente para tener esa escucha activa y ese diálogo permanente entre el Estado y la ciudadanía. Hay dos puntos que es interesante de lo que se está trabajando en la ciudad de Catamarca, para que lo tengamos en cuenta. Una es el presupuesto participativo, y el otro que me llama la atención, que viene empezando a tener sus esquemas de ordenamiento en cuanto a lo que es la apertura hacia la gestión, es justamente el plan, no sé si todos los conocen, pero es el plan GIRO, el de la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Este plan está trabajando se planteó un aspecto sociológico, es decir, un cambio de cultura en cuanto a lo que es el reciclado y el trabajo de la gestión integral de los residuos, y de a poco se va trabajando en la primera etapa, digamos, hasta lograr tener una ciudad amigable o una ciudad, digamos, comprometida con la gestión integral de esos residuos sólidos. En la parte del presupuesto participativo hay ciertos canales de diálogo, me pareció que es una muy buena idea, muy buen ejemplo para trabajar, pero bueno, obviamente hay otros aspectos que ya lo podría ampliar un poquito más Gonzalo, que tiene que ver con el turismo u otros servicios que la ciudad todavía puede, digamos, ofrecer. Bien, en la actualidad tenemos distintos tipos de características que pueden tener las ciudades, pueden ser ciudades red, nodo, o sea, dentro de una región metropolitana, que algo se está trabajando también en el gobierno de la provincia. Y ciudades inteligentes, es decir, algo que ya sería como la frutillita del postre, digamos, en todo este proceso de desarrollo de las comunidades. Una nueva forma de gobernar estas ciudades es enfatizar en dos aspectos de desarrollo que puede dar lugar a evoluciones muy distintas de la propia ciudad, digamos. Acá lo que hay que hacer es no pretender ser lo que no se es. O sea, esencialmente hay que pensar una ciudad que se vincule a su territorio, pero ese territorio tiene que tener un plan de ordenamiento adecuado, porque la ciudad pensada generalmente es una ciudad que tiene que tener muchos aspectos, digamos, ecológicos, recreativos, laborales, de servicios, es decir, tiene que ser una ciudad pensada, ¿no? Con una idea de razón, una recta razón y una meta clara. La ciudad pensada y vinculada siempre a un proyecto que tiene que ser participativo, igualitario, equitativo y comunitario. Ninguna ciudad tiene que ser pensada sin la participación ciudadana. Parezco como un poco redundante en esta cuestión, pero es justamente lo que nosotros estamos escuchando mucho en los discursos. La inclusión y la participación como objetivos. Bueno, hay que ver, está bien, está muy bueno dentro del punto de vista de la declaración, me parece bárbaro. Ahora tenemos que llevar al plano participativo a cada uno de los proyectos e integrarlos de manera que estén integrados, coordinados y sean coherentes con esa participación. Porque si yo abro canales participativos desde el punto de vista de lo que a mí me parece,
que yo quiero que se participe, bueno, no estamos siendo participativos e igualitarios. La participación va mucho más allá de esta cuestión. Gestionar hoy las ciudades, entonces, establecer gobiernos en red. Ese gobierno en red significa, y yo lo vamos a ver en el último puntito que planteo acá, es un poco la integración, la coordinación y la coherencia de las políticas públicas. Hay áreas que, digamos, áreas de gobierno, ya sea municipales, no en todos los municipios, pero en algunos se produce esta cuestión de tener áreas muy cerradas y no trabajar de manera interinstitucional, es decir, si se detecta alguna problemática, automáticamente derivar, pero no delegar para no solucionar, sino delegar con una solución bajo el brazo, digamos, ¿no? En términos más vulgares. Es decir, tener un conocimiento general del sistema en el cual nosotros estamos gobernando, y ese es un gobierno en red. También gestionar con diferentes niveles de acción territorial. Lo que no nos hace un poco es la idea de que a medida que va creciendo demográficamente cualquier territorio, es necesario pensar cómo vamos a desconcentrar los organismos y cómo vamos a descentralizar. Pero siempre teniendo en cuenta la acción territorial, no descentralizar porque sí, para no hacerme cargo de esta cuestión, ni tampoco desconcentrar porque es más fácil que no me rete el vecino, no me saquen en el Facebook algún scratch, digamos, algún vecino. Entonces, la idea es, en función del ordenamiento territorial, tratar de generar algún espacio de niveles de desconcentración, digamos, de la administración municipal, para que lo realicen ciertos. En este caso, nosotros en Catamarca tenemos los CEPAVES, tenemos ciertos organismos que podrían cumplir ciertas funciones. Que es muy importante ahí trabajar con la verdadera participación comunitaria, como les estoy diciendo. Desde ahí podríamos empezar a pensar el codiseño de espacios colaborativos para la implementación de políticas públicas. También gestionar hoy las ciudades significa contar con presencia y la concertación de diversos actores, ¿no? Antes de pensar algún proyecto, tiene que haber un mínimo, no existe la palabra, pero un mínimo preconsenso sobre ciertas cuestiones. Hay que ir estudiado sobre esta cuestión para poder lograr esos consensos necesarios para poder llevar a cabo los proyectos, y es importante la concertación de los actores y la posibilidad de que esos actores se involucren de lleno en los proyectos de la ciudad que queremos. También las políticas públicas locales tienen que ser impulsadas desde la comunidad, no solamente la cuestión que tiene que ver con el presupuesto, sino tenemos que pensar que todos los servicios tienen que tener el codiseño de la ciudadanía o del vecino a la hora de diseñar una política pública o de discutir las políticas públicas, ¿no? Es decir, hay que ampliar los canales. Por eso digo, la provincia de Catamarca, la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a través de la gestión del intendente Gustavo Sadi, está haciendo eso, lo está haciendo con algunos puntos. Habría que ampliar lo que nosotros decimos, poder lograr con buenos equipos la participación mayoritaria de la comunidad en ciertos diseños de políticas públicas. Obviamente, como yo les dije al principio, establecer un gobierno en red va a requerir instrumentos de dirección y de gestión flexible. Es decir, necesitamos hoy, en los tiempos que vivimos, necesitamos que los gestores públicos tengan capacidad administrativa y política y ser flexibles ante la demanda ciudadana. Es decir, ahí estamos hablando también de la cuestión del valor público. Los funcionarios que solamente se guían desde la visión, desde su profesión, que es el sesgo académico quizás de muchos funcionarios, es desde su sesgo académico tratar de solucionar problemas, solamente desde ahí, no teniendo una mirada más sistémica de la problemática,
y de conectar ciertos factores que podrían ser mucho más útiles a la hora de flexibilizar y adecuar las burocracias para dar respuesta a la ciudadanía. Entonces, es muy importante siempre que cualquier proyecto para gestionar ciudades tenga que tener primero una base de adecuación burocrática de manera eficiente para que todos los factores o componentes de esa burocracia tengan esa flexibilidad de poder adaptarse a cambios y a la dinámica que requieren los tiempos actuales. Las capacidades institucionales para articular esta compleja realidad social del escenario post-pandemia. Es muy importante hoy pensar en la ciudad que vamos a tener que gestionar de cara al mundo post-pandémico. Esas capacidades institucionales es la sumatoria de las capacidades administrativas y políticas de cada uno de los funcionarios, y en ese complejo escenario post-pandémico tratar de ver de qué manera nosotros podemos anteponernos con escenarios prospectivos para poder determinar de qué manera podemos solucionar ciertas problemáticas que nos van a traer posterior a esta pandemia. Posterior me refiero a que una vez que tengamos la inmunidad necesaria, es muy probable que el escenario sea complejo y no sabemos qué otras cosas más pueden llegar a surgir, pero tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Acá tenemos la asistencia social, es decir, a través de políticas sociales universales, y las políticas sociales un tanto focalizadas para ciertos sectores que han sido desplazados de los sistemas por la pandemia, justamente, y que requieren una acción particular para la ayuda y la promoción de esos sectores. Por lo tanto, tenemos que ir de políticas sociales muy universales a políticas muy focalizadas y sumamente efectivas para poder integrar o poder devolver, digamos, un tejido social adecuado a los tiempos en los cuales nos encontramos. Entonces, para finalizar, si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. Yo traté de buscar algunos conceptos un tanto generales, pero la idea fue un poco presentarles lo que en el instituto podemos llegar a trabajar, es decir, hay muchísimos aspectos del cual podemos llegar a trabajar en cuanto a capacitaciones. Una de esas son la parte de lo que es gestión pública, y la otra son aspectos mucho más puntuales y sectorizados. Así que bueno, muchas gracias por su atención, y les cedo la palabra nuevamente a Juan Pablo. Muy bueno, Manuel, realmente tocaste algunos temas que son importantes y que me parece bueno traerlos a colación. Ha ido entrando gente, aprovecho para presentarme nuevamente, soy Juan Pablo Duso, y voy a estar moderando esta charla y la presentación de lo que es el Instituto de Ciudad del Futuro, sede Catamarca. En ese sentido, quiero agradecerles a todas las autoridades del instituto por estar presentes, y a todos los que hacen posible formar futuro, todas y todos los catamarqueños presentes, y celebro este espacio, este lanzamiento, que no tengo dudas que va a tener un impacto enorme, como decía Manuel, en la sociedad, porque una ciudad inteligente, un destino turístico inteligente no se construye sin un marco de igualdad, como vos decías, Emanuel, y qué más igualador que la formación, ¿no? O sea, el acceso a la formación, entender que tenemos que trabajar de forma mancomunada entre los gestores públicos, las ONG, las universidades, las cámaras, y desde ahí cada uno hacer su aporte. Yo te quiero preguntar acerca de las acciones que, bueno, y primero sí, comentar un poquito lo que se hizo en la provincia. Vos contaste lo que es el marco general, el marco normativo. Nosotros en la provincia implementamos desde el año 2015 el plan de modernización del Estado provincial, y en el marco de ese plan llevamos adelante acciones que tienen que ver con la gestión documental electrónica, con las compras y contrataciones electrónicas, digamos, todas acciones que promueven de alguna manera la modernización de la gestión pública. En ese sentido te quería preguntar cuáles crees que son las herramientas
que pueden aportar para los gobiernos locales, para los municipios, desde ese lugar, y bueno, ponderar un poco lo que hace el intendente Gustavo Sadi en ese sentido acá en la ciudad de San Fernando del Valle, donde está implementado el sistema de gestión documental electrónica y también el presupuesto participativo, que si bien no resuelve la cuestión de fondo de lo que es el gobierno abierto, también tiene metas de gestión que están planteadas, que es importante dentro de un esquema de gobierno abierto seguirlas. Y bueno, ¿cómo crees que podemos contribuir, digo, más allá del sistema de gestión documental electrónica y de lo que es la implementación del presupuesto participativo y las metas de gobierno abierto, a tener un gobierno transparente, colaborativo, participativo? ¿Qué se te ocurre que le podríamos agregar a esto como para profundizarlo? Bueno, eso me pone en un lugar en el cual como vos bien sabés perfectamente, son muchísimas las herramientas en las cuales nosotros podemos contar hoy, en la actualidad. O sea, hay que separar la cuestión tecnológica de lo que es la cuestión cultural o sociológica, que diría yo en ese punto de vista, ¿no? Yo creo que empezando por la municipalidad, pues mucho se habla de la cercanía o la proximidad con el vecino. A la hora de gestionar, se habla, hasta incluso hemos escuchado los consejos deliberantes abiertos, con datos abiertos y todo lo demás, y de hecho hay cosas que desde el punto de vista de algo que lo conversamos con vos, que creo que es una parte de tus propuestas, que es la idea de la construcción de las ordenanzas participativas. Entonces, esta idea de hacer, digamos, un cambio cultural en cuanto a lo que es la idea de la transparencia, porque muchas veces nosotros, a mí me tocó ser funcionario y por ahí en el cual uno comete errores, digamos, ¿no? de cuestión y se aferra a esta idea de oscura, digamos, de estar dentro de un escritorio, y al hecho de decir, bueno, hay que prestarle atención a quien te viene a buscar para tal cosa y no a lo que te viene a buscar para tal otra, que es pues, justamente tu función. Entonces, hay que comenzar a cambiar culturalmente las formas de el clima organizacional de la gestión pública para poder, o sea, llevar adelante lo que es el presupuesto participativo por un lado, lo que es el diseño de las políticas públicas, y la integración del ciudadano de manera activa. Por eso le decía escucha activa, para que el ciudadano sepa que su voz vale, porque su voz es la que determina cuál es digamos, cuál es la orientación de esa política pública. De todos los elementos que están, digamos, lo que es la gestión documental, lo que se ha avanzado con esta cuestión, incluso uno puede firmar de manera remota resoluciones, eso ya lo sabemos hace bastante, de hecho es muy interesante, eso está. Ahora lo que tenemos que, la parte es más compleja, es justamente hacer un cambio de transformación en el clima organizacional de los municipios para entender de que cada parte, desde el funcionario de más alto rango hasta el mínimo rango, cumple una función. Esa función es justamente servir al ciudadano. El que no entienda de manera, digamos, esta cuestión de servir al ciudadano, por ahí los proyectos pueden llegar a fracasar si lo pensamos desde el punto de vista de participación. Entonces, cambiar esa cultura significa más capacitación desde el punto de vista del crear un servicio civil adecuado. Me parece que eso es es trabajar mucho con el capital social, es trabajar con la idea de la promoción de carrera, esta idea para eliminar estas cuestiones que por ahí el esfuerzo, digamos, que no sea recompensado, y a partir de ahí entender de que se sirve al ciudadano es una cuestión de valor, y es una cuestión de entender ciertos aspectos de la participación ciudadana, y saber perfectamente que hoy vivimos en una democracia, que es una democracia. Bueno, tenemos crisis democrática, obviamente, como todo, crisis de partidos, representación, pero la idea es más deliberativa, es decir, tenemos que ser conscientes de que constantemente tenemos que presentar argumentos sobre nuestra función. Y eso creo que, no sé si te pude responder toda la pregunta tuya, pero básicamente
yo soy muy partidario de que hay que, ahora que tenemos las herramientas, que podemos sistematizarlas, que las podemos implementar, que vos ya probaste que en la provincia, ojo, no es un plan que se lo hizo en 3 meses, digamos, fue el 2013, fue parte hasta el día de hoy, hasta lo que lo pudimos comenzar a usar, a la gestión documental, llevó mucho tiempo, mucha transformación, pero una vez que se transformó, se pudo realizar y ya la gente se hizo propio de eso, se apropió de esa idea. Entonces, de la misma forma, yo soy partidario de que la transparencia, el acceso, o sea, la construcción de una política de datos abiertos, va a llevar ese mismo tiempo de transformación que puede llevarte una gestión documental, pero bueno, hay que trabajar mucho con aspectos sociológicos que obviamente todavía son difíciles por la herencia de la burocracia piramidal que tenemos al estilo weberiana del siglo XX. Sí, ahí me abriste la puerta a un montón de cosas. Primero, bueno, contarles que, como vos decías, primero surgió la idea de gobierno electrónico, ¿no? Con la Carta Iberoamericana. Después surgió con Obama, si se quiere, lo que es la noción de gobierno abierto, con los 3 pilares que tienen que ver con la participación, la colaboración y la transparencia. Desde ese lugar, la transparencia de compartir datos abiertos de los gobiernos para que los ciudadanos puedan tomar esos datos y con esos datos crear, y también la participación ciudadana, que es importante. Digo acá, y está el presupuesto participativo, que es muy importante, pero también es importante la co-creación, es decir, la creación entre Estado, municipal, provincial y la sociedad, para pensar soluciones que hoy, inclusive con los objetivos de desarrollo sostenible, y ahí me voy metiendo en tema un poco de lo que va a tocar Tamara, cómo a través de los objetivos de desarrollo sostenible nosotros vamos planteando junto a la sociedad los problemas y las soluciones para cada uno de los temas que atañen a las distintas verticales de gobierno: salud, educación, servicios. Y bueno, en eso también, que el gobierno abierto es perfectamente compatible con el concepto de gobierno electrónico, de gobierno digital, y acá voy a adentrar en un concepto que seguramente lo vamos a tocar en el instituto más adelante, que tiene que ver con el modelo de Estonia, ¿no? El concepto de gobierno invisible, donde el acceso a los servicios es transparente para la ciudadanía y no hay burocracia, digamos, en el medio del ciudadano y la relación con el Estado, que es un concepto muy importante, que después lo tocaremos un poco más en profundidad, pero que perfectamente pueden convivir un gobierno abierto con un gobierno digital o gobierno invisible, así que es importante empujar en ese sentido. Así que muy, muy claro, Emanuel, muchísimas gracias. Vamos a presentar, que ya hemos presentado a Tamara, que es psicopedagoga y que nos va a estar hablando de municipios sostenibles, inclusivos y resilientes. Tamara, todo tuyo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les agradezco mucho la posibilidad de participar. Realmente, bueno, como van a poder ver ahora en la presentación que voy a compartirles, mi intención es contarles las experiencias de trabajo que venimos llevando adelante y por qué es importante fundamentalmente el contar con las capacitaciones y la formación a nivel general de los miembros de cada una de las áreas que intervienen y fundamentalmente del ciudadano. El ciudadano como partícipe, como decía en un momento Emanuel, como partícipe necesario, como hacedor y como la persona necesariamente involucrada en la formulación de las políticas públicas. ¿Por qué la persona necesariamente participante en la formulación y en la delineación de las políticas públicas? Porque fundamentalmente por una cuestión de que todas las políticas públicas siempre se delinean para el bienestar de la comunidad en general, pero mientras más cercanas sean estas políticas públicas a las necesidades de la gente, y además de eso, más consensuadas estén, menos distanciamiento hay respecto del Estado provincial, del Estado en general, en la implementación de estas políticas públicas. Hoy, no, cuando venía hacia acá, tuve la posibilidad de ver cómo influye directamente en el ánimo social la estructuración de las políticas públicas cuando la gente no está del todo conforme o no está del todo consciente de por qué se realizan y se implementan diferentes cambios.
Muchas veces, supongo, la mayoría de los catamarqueños, más que todos los que viven en capital, deben haber escuchado alguna queja respecto de las modificaciones que se están haciendo a nivel estructural en la vía pública, en los accesos internos de la capital, en las calles, en las arterias, digamos, centrales de capital. Sin embargo, todas esas modificaciones tienen un porqué, tienen una razón de ser, y justamente es probable que ciertas resistencias se presenten por la falta de conocimiento de la comunidad respecto de la finalidad de estas políticas, de por qué se realizan estos cambios y más que todo por qué son necesarios. Justamente por esa razón me parecía muy bueno poder compartir con todos ustedes las experiencias que estamos desarrollando. Yo trabajo actualmente en la Secretaría Privada de la Vicegobernación, estoy a cargo de la Dirección de Ambiente y Protección Ciudadana, y quería compartirles dos ejemplos bastante concretos respecto a los que estamos trabajando internamente para poder llegar a todo el territorio provincial. Fundamentalmente la capital, porque es el conglomerado urbano más grande de la provincia de Catamarca. Mientras escuchaba cómo desarrollaba Emanuel su presentación, vi que hay varias personas que no son de nuestra provincia, y también les agradecemos la participación, pero supongo que esta situación se debe dar en todo el territorio nacional. O sea, la mayoría de los conglomerados urbanos están tan densamente poblados que generan ciertas dificultades en las modificaciones estructurales, y justamente hay que tratar de modificar esta estructura porque no son amigables con el planeta. La estructura, digamos, concéntrica, metropolitana por ahí, genera un nivel de contaminación bastante complicado, y eso es algo que también lo voy a tocar en la presentación que les voy a compartir ahora. ¿Ustedes pueden verla? Sí, ahí se inició. Buenísimo. Lo que primero quería mostrarles era, bueno, cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, y contarles qué son y por qué son tan importantes, para que comencemos de alguna manera a compartir esta información con los ciudadanos, mostrarles los medios por los cuales se pueden integrar en la formulación de las políticas públicas, y además cómo nosotros como miembros bueno, en mi caso particularmente el Poder Legislativo, pero también trabajando en conjunto con el Poder Ejecutivo, se pueden ir testeando la efectividad de cada una de estas políticas implementadas y el impacto real que tienen en la sociedad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una herramienta internacional que fueron creados por la ONU en el año 2015. En realidad en el año 2015 se hizo una modificación previa en función de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En esa primera instancia eran 15. Y se modificó esto para darle mayor énfasis a las cuestiones climáticas, ya que, como ustedes deben conocer, lamentablemente estamos viviendo muchas situaciones de desastres naturales por justamente los cambios climáticos adversos que van afectando a todo el mundo, del cual Argentina no está exenta, y lamentablemente afectan directamente la calidad de vida de las personas. Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están compuestos a su vez por 169 metas que, distribuidas entre los 17, que a su vez nos dan la posibilidad de implementar lo que se llaman indicadores de desarrollo en el avance. Estos indicadores de desarrollo nos permiten a nosotros conocer y darle un toque de realidad, porque nos dan números, valores, que nos permiten avanzar reconociendo de que la política implementada en función del objetivo que se trabaja está dando resultados o no. Es por eso que es una gran herramienta que, a su vez, implementada a nivel territorial dentro de cada uno de los municipios, es fundamental. Fundamental porque de alguna manera permite la formulación y planificación de políticas públicas basadas en el desarrollo real y la potencialidad del territorio, y además de eso la evaluación a corto, mediano y largo plazo, que es algo muy importante para poder avanzar justamente en este proceso de sustentabilidad. ¿Por qué decimos que es necesario trabajar con municipios sostenibles, resilientes e inclusivos? Los municipios sostenibles son aquellos que tienen la posibilidad de ejercer cada una de las políticas públicas delineadas, pero sin deteriorar el medio ambiente,
generar estructuras participativas de gobierno abierto, y además de eso que sean inclusivas desde una perspectiva amplia, abierta, donde la educación, la igualdad de género y la reducción de desigualdades son fundamentales. Y para eso se trabaja básicamente sobre la implementación de alianzas estratégicas. Yo en las experiencias que voy a pasar a comentarles ahora, tengo la suerte de poder decir que cuento con un equipo de trabajo muy bueno, muy rico, y además de eso con la apertura necesaria para poder acompañar en este proceso. Lo que les estoy mostrando es la plataforma ODS que se desarrolló en conjunto con el Ministerio de Planificación y Modernización de la provincia, del cual en su momento Juan Pablo también fue parte, y colaboró con esta tarea, y actualmente la está llevando adelante Pablo Quiroga en la dirección a cargo de la dirección de planificación, Natalia Sabio, que es la encargada de llevar adelante la formulación de los indicadores, y Javier Mauguesín, que nos acompañó siempre también en todo lo que es el proceso de la evaluación estratégica en territorio a través de los nodos IDE, que son otra herramienta más que también nos gustaría a nosotros presentarles desde el instituto para poder fortalecer la estructura institucional de cada una de las áreas que intervienen en la formulación de políticas públicas, tanto a nivel del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Esta plataforma ODS presenta la totalidad de los planes de proyectos y trabajos relacionados a obras y proyectos generales dentro del territorio provincial, de los cuales, como pueden verse acá, se desarrollaron 466 planes compuestos por 1.380 proyectos que están vinculados directamente a 16 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué les digo 16 de 17? Que eso es algo que siempre me pareció muy importante recalcar. Nuestra provincia no cuenta con un territorio que esté cubierto de zonas marítimas o zonas costeras. No tenemos la posibilidad de trabajar directamente sobre el ODS número 14, que es el de vida submarina, pero sí tenemos la posibilidad actualmente de trabajar de manera conjunta con el Poder Ejecutivo Provincial en el tratamiento integral del corredor bioceánico ferroviario del NOA-INEA. Este es un gran proyecto que, una vez que esté puesto en marcha, va a favorecer ampliamente el cuidado y la protección de la vida submarina. ¿Por qué? Porque se van a implementar nuevas estrategias de transporte de mayor calidad, a mayor escala, mayor envergadura, que nos va a permitir proteger la flora y fauna silvestre submarina en este intercambio de comercial transoceánico. Este es uno de los proyectos que me parecía muy importante destacar y desde el cual se viene trabajando hace mucho tiempo, y que es una política muy importante que lleva adelante el Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Legislativo en su conjunto. Nuestro aporte desde la vicegobernación está dado porque comenzamos a trabajar a partir de un convenio de colaboración mutua con la dirección con el Ministerio de Planificación en el año a fines de 2019, y tenemos la posibilidad de haber participado justamente incorporando los proyectos que se trabajan en el Poder Legislativo dentro de la Cámara de Senadores a esta plataforma. ¿Por qué nos pareció importante hoy? ¿Por qué me parece importante poder compartir con ustedes la presentación de esta herramienta? Porque justamente nos dio la posibilidad de estructurar una secuencia de trabajo a nivel interno dentro de la Cámara de Senadores, recopilando información que está relacionada directamente con las potencialidades y necesidades de cada uno de los departamentos que componen a la provincia y sus respectivos municipios. Y toda esa información poder volcarla y colaborar con los senadores para que cada uno de los proyectos que se presenten tengan un respaldo institucional y por sobre todo social, donde la política que se pretende implementar tenga su correlato con las realidades y necesidades que se viven en cada uno de los departamentos que
que los senadores representan, y por sobre todo que tengan un cierto grado de participación ciudadana, o sea, donde el senador, al estar en contacto por su posibilidad de avanzar territorialmente en su departamento y con los municipios que componen sus departamentos, puedan acercar a cada uno de los ciudadanos de su comuna con herramientas específicas y más que todo con indicadores puntuales, la evolución de cada uno de los proyectos que llevan adelante. Muchos de estos proyectos son obras de ejecución que se solicitan y que se van trabajando y que se giran al Poder Ejecutivo, que se materializan durante estos periodos. Cuando implementamos esta herramienta dentro de la Cámara de Senadores, tuvimos la posibilidad de ver de que se estaba trabajando en menor medida respecto a algunos ODS. ¿Y qué hicimos en esto, respecto a esto? Tratamos de incorporar diferentes temáticas que acompañen a cada uno de los ODS, porque se les da mayor preponderancia a algunos que son determinantes, por supuesto, como lo son el fin del hambre, la pobreza, el hambre cero, y más que todo en esta etapa de pandemia, el de salud y bienestar de la población. Es como que de alguna manera hubo un viraje bastante intenso en la implementación de los planes y proyectos que se tenían presentes, y hubo que hacer esta modificación necesaria. Pero nuestra intención fue justamente poder acompañar en este proceso implementando una herramienta que sea determinante en la formulación de información que acompañe esta implementación de políticas públicas. Cuando yo tengo que contarles qué son los ODS, la Agenda 2030 y por qué influyen directamente en los desafíos post-pandemia que enfrentan nuestras comunidades, es necesario que les cuente que la Agenda 2030 surge de alguna manera por la necesidad que existía en la comunidad internacional de generar criterios de trabajo unificados, criterios de políticas públicas unificadas, que si bien es cierto, en nuestro país, al ser acuerdos internacionales a los cuales nosotros adherimos, son en cierta medida obligatorios, es necesario bajarlos a territorio, bajarlos a cada uno de los municipios y a los ciudadanos para poder de alguna manera hacer una estructura un poco más engranada en cada una de esas políticas que se lleven adelante. ¿Cuáles son los pilares fundamentales sobre los que se trabaja para el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible van a ver que es un concepto que se implementa a partir de 1987 y que de alguna manera se materializa a nivel de política internacional a través del Acuerdo de París, en el cual se pretende modificar la emisión de la huella de carbono en cada una de las ciudades y tratar de generar estructuras de desarrollo que sean mucho más amigables con el planeta, sustentables, y por sobre todo que generen una integración regional de todas las personas que componen el territorio. Estos 5 pilares están compuestos, en primer lugar, por la necesidad de hacer foco principalmente en todas las personas, poniendo fin a la pobreza, al hambre, y garantizando en todas las formas el respeto y la igualdad y la dignidad de la persona humana, garantizando el acceso a diferentes servicios. La prosperidad, pero encarada desde una perspectiva sustentable, amigable con el planeta, donde también se haga hincapié en la intersección, digamos, en el cruce que hay respecto de la igualdad de las personas para acceder a todas estas mejoras institucionales y mejoras en las políticas públicas que tengan un impacto cierto respecto de la modificación en esta matriz de desarrollo. Y la promoción, el tercer pilar es la promoción de la paz. La promoción de la paz, de la justicia y de las sociedades inclusivas, pero basados en el cuarto pilar, que son justamente las alianzas estratégicas. ¿Por qué se hace mucho hincapié en las alianzas estratégicas? Porque nadie puede crecer y desarrollarse solo. Todos necesitamos de alguna manera establecer alianzas como formas de trabajo mancomunados, donde podamos cada uno aportar ser parte de un proceso de cambio, aportando todas nuestras experiencias y herramientas puestas en predisposición a esta pretensión del desarrollo sostenible. Todos estos pilares están basados, como les comentaba, en
en la sustentabilidad de las políticas públicas. La sustentabilidad vista desde la perspectiva de la protección al planeta. La protección al planeta desde la implementación de diferentes recursos que protejan a los ecosistemas naturales de cada una de las regiones. La ventaja que tenemos al trabajar con los ODS es que nos permiten de alguna manera consolidar cada una de las políticas públicas en la planificación estructural en el corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo se puede llevar adelante esto? Teniendo en cuenta que tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible, cada uno de ellos está a su vez compuesto por diferentes metas, que son metas que se ponen a corto, mediano y largo plazo, que a su vez se engranan con las políticas públicas a nivel provincial, nacional y también de la comunidad internacional. Cada una de esas metas, a su vez, está compuesta por indicadores que nos permiten a nosotros evaluar y comparar la evolución y la progresión de la implementación de estas políticas públicas. Estos son elementos determinantes para poder avanzar, ya que la producción de datos certeros respecto de cada una de las incursiones que se hacen del Estado a través de las políticas públicas nos va a permitir a nosotros de alguna manera conocer cuál es el desarrollo y el avance que tienen estas políticas y si es que hay consenso social respecto a ello, si es que hubo una mejora significativa en la calidad de vida de las personas, y además de eso, hacer las modificaciones que sean necesarias respecto de estos resultados que se obtengan. Uno de los ejemplos que nos compartió Manuel hace un rato del presupuesto participativo que se está llevando adelante en la capital de Catamarca, me parecía también uno de los ejemplos más prácticos para tomar, porque justamente a través de la implementación de diferentes apps, la Municipalidad de Capital pone a consideración estos proyectos que se distribuyen en diferentes puntos de la capital, y donde pide a los ciudadanos que acompañen con su voto afirmativo respecto de este proceso, digamos, de cambio en algún proyecto en particular. Y me tocó por ahí ver de cerca cómo se agrupan vecinalmente diferentes vecinos para acompañar este proceso de selección, pretendiendo de alguna manera volcar el voto de las personas que acompañan esta visión de la necesidad, poniendo a disposición las apps, porque lamentablemente todavía estamos trabajando y atravesando este proceso de analfabetismo digital que se presentó y que se viene trabajando desde hace muchos años. El analfabetismo digital surgió como concepto aproximadamente en el año 1999, año 2000, y todavía se viene trabajando sobre esto. Creo que la pandemia puso de manifiesto justamente la necesidad de formar al ciudadano y de brindarle herramientas de participación que no requieran de la aglomeración o de continuar en este proceso de la urbe que aglomera a la gran densidad demográfica en las capitales y deja de lado el desarrollo estructural del resto del territorio. Esa me parece que es una de las premisas fundamentales respecto de la necesidad de la formulación de ecosistemas digitales que nos acompañen en la modificación de estos criterios de trabajo que se desarrollaron y que por ahí son tan anticuados y tan estructurados que dejan de lado la participación ciudadana. Esa es una gran modificación sobre la que se trabajó, y bueno, la que también comparto, como decía Manuel, uno de los principales brazos ejecutores fue justamente la Secretaría de Modernización, que estuvo a cargo de Juan Pablo, pero además de eso, a todo el equipo de trabajo que llevó adelante las diferentes implementaciones y que hace de alguna manera que sea mucho más abierto a la comunidad todas las políticas públicas que se desarrollan, pero además de eso el impacto que tienen sobre ellas. Porque ese es el punto en el cual la comunidad deja de resistirse al cambio y se hace parte del proceso y protege mucho más cada uno de los proyectos que se llevan adelante en su comunidad. Para poder trabajar, digamos, y hacerlo un poco más ameno y poder comentarles cómo se trabaja con los ODS y cuál es el impacto que tiene también en las políticas públicas, yo seleccioné dos ejemplos que son muy comunes y que siempre se llevan adelante desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas,
quiénes son, que están a cargo de Victoria Tolosa Paz, y que son los que actualmente de alguna manera están coordinando cada una de las implementaciones territoriales que se hacen a través de los puntos focales provinciales. En este caso yo seleccioné el ODS número 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, que tiene como principales premisas el apoyo a los procesos de desarrollo local, la creación de parques industriales, los programas de empleo, combatir el trabajo infantil y el fomento del turismo local, entre otros. ¿Cuál sería la modalidad respecto de la cual se toma este objetivo y se lo incorpora al trabajo, digamos, institucional? Por ejemplo, trabajando desde el Ministerio de Industria en la estimulación de incorporación de tecnologías limpias en las pymes, que es una tarea que se viene llevando a cabo en todo el territorio provincial a partir de las alianzas estratégicas que se implementaron dentro del Poder Ejecutivo y que se acompañan dentro del Poder Legislativo también con las implementaciones y las adhesiones nacionales a algunas normativas como son, por ejemplo, la Ley Yolanda. La meta respecto de la cual se va a delimitar, digamos, el trabajo de este objetivo, sería organizar 5 actividades de capacitación sobre tecnologías limpias para las pymes. En esto también, por ejemplo, puedo acotar de que desde la vicegobernación se está trabajando fuertemente con el vice, que es el Banco Interamericano, para poder acompañar a las pymes y a los emprendedores en una modificación respecto de las energías sustentables, de la implementación para generar un desarrollo sostenible a nivel, en este entramado tan importante que son los emprendedores y los productores de nuestra provincia. ¿Cuáles serían los indicadores sobre los que trabajaríamos? La cantidad de actividades organizadas, o sea, la cantidad de capacitaciones organizadas, la cantidad de pymes participantes en cada uno de ellos, y la cantidad de emprendedores capacitados. Eso a su vez nos va a brindar una información determinante respecto de cómo se va avanzando en una política pública, el impacto real que tiene en territorio, y por sobre todo si es que la forma en la que se va encauzando en el corto y en el mediano plazo va a generar un cambio a nivel estructural, digamos, dentro del territorio provincial. Y por último, la fuente de información que se genera es justamente la de los registros de participación que se tiene sobre ella. Otro de los ejemplos que había tomado del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es el ODS número 11, que también me pareció muy importante comentarlo porque trabaja sobre las ciudades y comunidades sostenibles, y fundamentalmente es uno de los ODS que tiene la posibilidad de trabajar más a nivel territorial. ¿Por qué? Porque a partir del trabajo con este ODS se protege mucho lo que es el desarrollo estructural, cultural, social, dentro del entramado social, donde se respetan las características, las potencialidades y también las necesidades propias del trabajo en territorio. Un ejemplo que se presenta generalmente es justamente cómo se ajusta la meta local, digamos, del ODS, mediante la regulación de las propiedades de la tierra, por ejemplo, en los barrios irregulares. ¿Cómo se hace esta regulación de las propiedades? Primero es necesario conocer cuántos hogares hay residentes en cada una de estas viviendas deficitarias, y que además están en condiciones de una tenencia irregular, en muchos casos hasta inclusive sin título. Y para eso, para desarrollar fuentes de información, los municipios trabajan con relevamientos específicos. Hay algunas instituciones también de participación ciudadana, ONG, como la Fundación Techo, que trabaja sobre estas tareas y acompaña justamente en alianzas estratégicas a cada uno de los miembros que interactúan a nivel Poder Ejecutivo y Poder Legislativo también, porque a partir de esta información se generan normativas y leyes y proyectos de ley que se trabajan dentro de la Cámara de Senadores y que son representativos de cada una de estas instituciones. Y una de las últimas herramientas que quería comentarles y mostrarles, que quería mostrarles es, ¿pueden verla ustedes ahí bien? Sí, se ve perfecto. Genial. Sí. Es la ISO 18091, que es una norma internacional que se implementa en los municipios exclusivamente. Nosotros actualmente dentro de la Secretaría Privada de la Vicegobernación estamos trabajando en una instancia previa
que está basada en la normalización respecto de la ISO 9001, que trabaja respecto de los gobiernos sustentables y la calidad de gestión para la gobernanza y el buen avance de las prácticas institucionales. ¿Por qué me parece importante comentarles sobre esto? Porque, por ejemplo, particularmente nosotros dentro de la vicegobernación estamos tratando de acompañar todos los procesos de gestión en la Secretaría Parlamentaria, la formulación de cada uno de los proyectos, brindando de alguna manera estrategias y herramientas que agilicen y generen ciertas estructuras eficaces y efectivas en cada una de las instancias que atraviesa el proceso de gestión de estos proyectos de ley. Son muy importantes para nosotros y es más, tenemos la suerte de poder contar también en una alianza estratégica con la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios que está a cargo de Cecilia Gómez Mirada y participando directamente con la licenciada Silvia Vilanova, que es miembro de su equipo, en capacitaciones permanentes respecto a la implementación de estas importantes herramientas y especialmente preparándonos para poder acompañar en lo que se llama la unidad parlamentaria a los municipios desde el trabajo legislativo de los senadores como agentes referenciales, digamos, del trabajo en territorio por departamento y cada uno de los municipios que integran estos departamentos. En esta diapositiva que les estoy mostrando, una de las referentes más importantes a nivel internacional es la Organización de Gobiernos Confiables, FIDEGOC, que cuenta de alguna manera entre sus miembros honorarios a Silvia Vilanova. Silvia Vilanova nos acompaña a nosotros en este proceso de preparación para llegar digamos, al acompañamiento territorial de los municipios, y nos presentó esta herramienta que a mí me pareció muy buena poder compartir con ustedes porque es una herramienta que nos brinda de alguna manera la posibilidad de hacer un trazado integral de las políticas públicas a nivel local. A nivel local y comentándoles también, haciendo un mirar hacia adentro, digamos, de lo que son la formulación de políticas públicas desde estos 4 cuadrantes que se presentan. Por un lado está el desarrollo institucional para un buen gobierno y que está compuesto a su vez por diferentes ítems. Cada uno de estos ítems presenta herramientas específicas para poder determinar si es que se está trabajando efectivamente en la formulación de políticas públicas que tengan su correlato, digamos, a nivel territorial, con la gestión integral de cada uno de los puntos. Cada uno de estos ítems, a su vez, es trabajado con sus ODS de base, porque, como les comentaba anteriormente, los ODS nos permiten establecer metas, pero por sobre todo generar indicadores que nos permiten ir testeando el avance y la efectividad de la política pública que se lleva adelante. Como les contaba, el primer eje es el desarrollo institucional para un buen gobierno. El segundo eje es el desarrollo económico sostenible. El tercer eje está compuesto por el desarrollo social incluyente. Y el último eje es el desarrollo ambiental sostenible. Digamos que la conjunción de estos 4 cuadrantes y el trabajo unificado respecto de cada uno de los ítems, basados en las herramientas que nos brindan los ODS para poder conocer y de alguna manera ajustar cada una de las acciones que se llevan adelante a nivel institucional, nos va a brindar a nosotros la posibilidad de entramar cada una de las políticas públicas que se llevan en los municipios, encadenándola y engranándola en algo mucho más grande, a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel internacional. Por eso, como les decía, me pareció muy importante compartir con ustedes esta herramienta, en la cual esta entidad, como les comentaba, la Organización de Gobiernos Confiables, está llevando adelante en pruebas pilotos. La ISO 9001 es una herramienta que se implementó a partir del año 2015, que es relativamente nueva, pero la ISO 18091 es todavía mucho más nueva. Se desarrolló en el año 2019, a mediados del año 2019, y se está implementando con diferentes pruebas pilotos donde la Ciudad de México, a partir de la FIDEGOC, tiene la posibilidad de generar
diferentes estrategias y de hacerlas, de alguna manera, de generar estos ejemplos vívidos de lo que son la implementación de herramientas puestas al servicio de la comunidad, que son fundamentales. ¿Por qué? Porque de alguna manera van desarrollando diferentes estructuras de trabajo donde el ciudadano es el partícipe necesario, es la persona que de alguna manera acompaña en la selección de las políticas públicas, pero a su vez también brinda información respecto del avance y la calidad de evolución que tiene la política pública en el territorio. Uno de los elementos anexos que compone la norma 18091, que me parecía fundamental poder compartirlo con ustedes, justamente es un anexo que permite desarrollar los observatorios de participación ciudadana. Los observatorios de participación ciudadana vendrían a ser como una estructura compleja, un entramado de estructuras donde el ciudadano participa, tal cual el desarrollo del presupuesto de participación ciudadana que les comentó Manuel previamente, y además de eso, acompaña y monitorea el avance de cada una de estas políticas públicas. El ciudadano, como pueden ver, tiene una participación determinante en este proceso. Y justamente la participación del ciudadano en cada una de estas instancias es fundamental. Es fundamental porque no, además de compartir, de sentir propia la política pública, evitar las resistencias que suele haber en toda ciudad respecto a los cambios que se introducen, fomenta las modificaciones que van en pos del desarrollo sostenible. Yo para seguir cerrando, les quería compartir una frase que es del informe de Nuestro Futuro Común, que es un informe que se desarrolló en el año 1987, tiene ya sus años, donde se utiliza por primera vez el concepto de desarrollo sostenible. En 1987 la ONU ya comenzaba a trabajar respecto de las modificaciones de estos criterios de trabajo que tienen que implementarse a nivel global para poder proteger el crecimiento generacional que hay en cada una de las naciones, pero sin comprometer las necesidades y desarrollos potenciales que podía haber a futuro. Se los voy a leer porque me parece súper interesante. Ay, perdón. Los puntos en los cuales se trabajó en 1987, y ustedes van a poder ver que, que son muy actuales, o sea, tienen todavía una implicancia directa en estos procesos que se vienen llevando adelante. Estos objetivos críticos para el desarrollo derivan del concepto de desarrollo sostenible y siempre tienen que incluir revivir el crecimiento, cambiar la calidad del crecimiento, satisfacer las necesidades esenciales de empleo, alimentación, energía, agua y saneamiento, garantizar un nivel sostenible para la población, conservar y mejorar las bases de los recursos, reorientando la tecnología y la gestión de los riesgos, y fundamentalmente fusionar el entorno y la economía en la toma de decisiones. Y me copié una frase para comentarles antes de cerrar, que me parece que es la que cierra completamente toda esta estructura, que hace referencia a qué es el desarrollo sostenible y cómo fue pensado en 1987 por esta comisión de la ONU que estaba a cargo en su momento de Harlem Brundtland, que fue una de las primeras precursoras por ahí en la representación a nivel institucional. Fue la primera ministra de Noruega, una de las primeras mujeres en llevar adelante esta importante tarea, y que dice que bueno, el desarrollo sostenible satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil toda esta información, y es algo sobre lo que queremos trabajar dentro del instituto, brindando herramientas para poder integrar al ciudadano y formarlo en la participación ciudadana, fundamentalmente, acompañarlos en todo este proceso. Muy bueno, Tamara, muchísimas gracias. Muy gráfico, los indicadores, las herramientas específicas, medir la gestión a través de objetivos, metas, la importancia de los ODS, la Agenda 2030 para ir midiendo el corto, el mediano, el largo plazo.
con un horizonte claro y la importancia también de los tableros de control para medir las políticas públicas. Así que muchísimas gracias. Ahora, después vemos si nos queda tiempo para hacer algunas preguntas, pero bueno, estamos con el concepto de Catamarca inteligente, si es viable o no, si es una utopía. Ahora lo vamos a escuchar a Gonzalo, pero antes quiero pasarle la palabra a Yamila Campo, que nos va a contar cuál va a ser la oferta de formación que va a tener el Instituto de Ciudad del Futuro, sede Catamarca, para que después cerremos con la charla de Gonzalo sobre Catamarca inteligente. Yamila, todo tuyo. Bien, muchísimas gracias, Juan Pablo. Vamos entonces a contarles un poco que ya están disponibles estos cursos para poder anotarse. Van a ser 3 cursos que se van a dar en forma consecutiva y que están abiertos para quienes son residentes de la provincia de Catamarca, preferentemente, con un cupo máximo de 90 personas. Esto es importante a tener en cuenta porque obviamente que al ser gratuito, al disponer el instituto de esta facilidad para quienes quieran cursarlo, bueno, tenemos que pensar en algún cupo correcto también para poder dar una buena clase. Las clases van a ser clases sincrónicas, son 5 clases en cada uno de estos cursos. Van a ser muy interesantes y seguramente les van a aportar muchísimas herramientas necesarias para todo esto que venimos charlando en este encuentro, y les voy a contar un poquito los títulos y algo muy poquito de cada uno de ellos, pero sí decirles que el primero de ellos tiene que ver con Introducción a la Tecnología Digital. Este va a tener que ver más con las herramientas más necesarias y óptimas para poder tener un manejo instrumental y profundo de cada una de las tecnologías que hoy por hoy hacen muchas de nuestras mediaciones con el mundo. Este va a estar dándose durante septiembre, durante 5 encuentros, de 14 a 16 horas son todos estos encuentros y estos cursos. El segundo de los cursos es el de Marketing Digital y Redes Sociales. Allí nos vamos a adentrar más en aquellas herramientas digitales que permiten pensar la venta y las distintas instancias para promocionar servicios y productos. Y ya ingresando en el tercero de los cursos, vamos a estar pudiendo hacer e-commerce para comercios, pymes y emprendedores, aquí ya con una herramienta mucho más concreta de comercialización digital, para que aquellos que son emprendedores, que tienen empresas, que tienen pymes, puedan hacer uso de estas herramientas que con la pandemia nos han demostrado que son muy, muy eficientes y necesarias para pensar un poco la comercialización de productos y servicios. Está por aquí el docente Iván. Estás por allí si querés comentar rapidito algún contrapunto de... Ahí está Iván. Sí, ¿cómo están? ¿Se me escucha? ¿Cómo andan? Sí. ¿Todo bien? Un saludo a todos. Bueno, explicaste muy bien de qué se trata justamente todos los cursos. Los saludo de acá desde Posadas Misiones y con ganas de comenzar este nuevo proyecto, muy interesante, que la idea es justamente empezar con algo básico, con un poco de introducción a las tecnologías y después ir subiendo un poquito más los conocimientos con trabajo de redes sociales para terminar en algo un poquito más concreto, como son las comercializaciones a través de estas herramientas tecnológicas, herramientas online, que justamente todo el sistema, la situación en la cual el mundo vive, la situación en la que estamos, fue muy propicia para este tipo de soluciones tecnológicas, que es muy útil para todo tipo de emprendedores, desde los pequeños comerciantes hasta las mismas personas en sí que quieren vender sus productos, hasta aquellas grandes empresas que vieron la oportunidad de empezar a incorporarse en el mundo de las tecnologías a través de estas herramientas que hoy tenemos a disposición por muy poco costo. Vamos a ser sinceros, ¿sí? Con un bajo costo, pero con mucho conocimiento y el esfuerzo en capacitación, uno puede salir adelante y emprender esta nueva aventura a través del comercio electrónico y lo que es las redes sociales y el avance de la tecnología. O sea que la idea es eso, es enfocarnos justamente en capacitarles a todos, aquellos que no tienen conocimiento o tienen un conocimiento básico, y darle esa herramienta y posibilitarle que puedan crecer
y desarrollarse en este fascinante mundo de las tecnologías, ¿no? Bien, gracias Iván. Insistimos con esto, los cursos son gratuitos para las personas que son residentes de la provincia de Catamarca. Pueden hacer uso de estos cursos que la verdad que, como bien dijo Iván, tienen herramientas muy necesarias para pensar la vida productiva de hoy. Así que ahí les dejé en el chat la posibilidad de conocerlos a los tres, allí los van a ver a los tres, y insisto, cada uno consecutivamente van a ir pensando un poco en ir ampliando el conocimiento en estas tecnologías para avanzar en la comercialización a través de lo digital. Gracias, Yamila. Bueno, importante, ¿no? Los cursos para la alfabetización digital, para generar competencias digitales, habilidades blandas, la importancia en la sociedad del conocimiento de los oficios digitales como salida laboral, van a aportar muchísimo, sin dudas, para generar condiciones, para generar empleo dentro de la ciudad y de la provincia de Catamarca. Ahora lo voy a presentar al contador Gonzalo La Rosa, quien es director del Instituto de Ciudad del Futuro y que nos va a presentar Catamarca Inteligente, la transformación digital de ciudades y ciudadanos. Gonzalo, todo tuyo. Bueno, gracias Juanpa. Muchas gracias también a Emanuel. Muchas gracias también a Tamara, a todo el equipo de ICF Sede Central, que es Yami, Pato, Enna, bueno, Pris, todos los que siempre están ahí trabajando, ¿no? Un equipo enorme tenemos. Bueno, está Iván también conectado, veo mucha gente, veo también estaba Manu Cotado hasta hace un ratito ahí también, el coordinador del ICF Mar del Plata. Y bueno, nada, la verdad es que muy contento por haber estado y para digamos, impulso que queremos darle al instituto a nivel local, ¿no? Nosotros creemos mucho en la localización de las acciones, es decir, todos los grandes cambios siempre empiezan con los gobiernos locales, que son los que están palpitando y sintiendo, ¿no? las necesidades de los y de las ciudadanas. Entonces es muy importante para nosotros empezamos con Mar del Plata y ahora continuamos con Catamarca, esta posibilidad de tener inicialmente esta sensibilización, ¿no? Y después empezar a pensar en ciudades inteligentes, porque San Fernando del Valle de Catamarca estamos seguros que vamos a poder aportar desde nuestro lugar lo que podamos para eso, pero también, obviamente, comunidades inteligentes, ¿no? Incluso mucho más amplio, como hablaba también Emanuel, del trabajo en red, y pensando también en la sostenibilidad, como decía Tamara, empezar a trabajar en conjunto todos los actores de la comunidad local para empezar después a trabajar en red y hacer también proyectos, vinculaciones, comunicaciones con todos los ciudadanos y con todas las ciudadanas y con todos los actores de toda una provincia, ¿por qué no? Así que también el término de Catamarca inteligente aplica en este caso también para la provincia. Bueno, quería solamente manifestar eso, que estaba muy contento por este lanzamiento. Y bueno, voy a comenzar con la charla, voy a tratar de hacerla cortita. Justamente tiene un objetivo de ser una charla de diseminación, ¿no? De sensibilización, de tratar de acercar algunas de las cuestiones que por ahí intentamos implementar en las ciudades y en las comunidades de nuestro país y en algunos casos del resto de América Latina, pero también considerando un aspecto tan importante como es que la transformación digital tiene que empezar no solamente por las empresas, no solamente por los municipios, no solamente por las asociaciones, sino también por cada uno de los ciudadanos y cada una de las ciudadanas que son parte de una comunidad. Así que bueno, obviamente cuando empezamos con esto siempre veníamos con que era algo distinto, ¿no? Innovador, y siempre me gusta destacar una frase que se le atribuye a Einstein, que es: locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Entonces por eso también apuntamos a tener unos abordajes vinculados con la gestión pública municipal que son distintos, que quizás lo estamos viendo en algunas ciudades, grandes ciudades del mundo, ¿sí? Desarrolladas,
pero también que nos obliga a que, considerando que las metrópolis del mundo van agrupando ciudadanos, como decía también Tamara, ¿no? Esto genera siempre un crecimiento desordenado, una urbanización desprolija y una posibilidad también de que esto impacte negativamente en la calidad de vida de todas las personas. Entonces, por eso es que proponemos que no solamente en las grandes ciudades mega desarrolladas y súper digitalizadas del mundo podamos tener la posibilidad de tener ciudades inteligentes o destinos inteligentes. Nosotros promovemos también y proponemos también la locura por ahí, o la diferencia de poder implementar estas cosas de a poco, con los recursos que tenemos, pero en las ciudades y los municipios de nuestro país. Y primero, bueno, el concepto de inteligencia. ¿Qué entendemos por inteligencia? Cuando hablamos de la inteligencia, siempre vamos a el origen, incluso del latín, de la palabra inteligencia, que deriva de dos términos que significan, en latín, obviamente, escoger y entre, ¿no? Entonces, el origen de inteligencia justamente es tener la posibilidad de tomar decisiones en función de distintas alternativas, ¿sí? Es decir, ¿qué tenemos que tener nosotros? ¿Por qué consideramos al ser humano como digamos, el ser más inteligente, digamos, de este planeta? Entonces, porque tenemos la posibilidad de tomar decisiones en función de la información que tenemos. Eso es lo que nosotros también proponemos en las ciudades, es decir, siempre con los ciudadanos y las ciudadanas en el centro, y con el municipio como un actor importante y trascendente para lograr esos objetivos comunitarios, pero también con un montón de actores que están interactuando y gestionando información de un lado para el otro, ¿no? Los ciudadanos con industrias, con sus empresas, con sus comercios, con sus clubes, con sus amigos, con cada uno de nosotros, de nuestras familias, con turistas, en la empresa, con el empresario, con el empleado, todo a través de dispositivos móviles, todo a través de redes de información, y obviamente con el municipio. Entonces estas interacciones que nosotros tenemos, muchas de ellas, digamos, la gran mayoría analógicas, es decir, no digitales, por ahora, generan también información que termina plasmándose en un papel, en un documento, en una computadora, en un expediente, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos que Catamarca fue una de las primeras provincias que implementó el sistema GD de expediente electrónico también para intentar, y trámites a distancia, el TAD, también para intentar impulsar digitalización de estas interacciones que tienen ciudadanos y ciudadanas con un municipio. Pero ¿por qué creemos que estas interacciones son importantes? No solamente para resolver los problemas que tienen todos estos actores, sino también porque estas interacciones generan justamente flujos de información que son importantes considerar. Después, estas interacciones aportan, como decía, y almacenan información que sirve justamente para la toma de decisiones. Voy a dar algunos ejemplos básicos que seguramente muchos de ellos ustedes ya los conocen, ¿no? Por ejemplo, una persona que detecta una luminaria sin funcionar lo puede reportar, lo puede hacer a través, por ejemplo, de una aplicación móvil, como hay en grandes cantidades de municipios. Esto genera información, esa información el municipio la toma y gestiona esa luminaria, y quizás le responde al ciudadano que ese problema fue resuelto, ¿sí? Esto termina obviamente en algún repositorio de información y efectivamente en algún tipo de gestión de datos. Después también un hotel, un comercio que requiere una habilitación, ¿no? También esto presenta documentación, muchas veces presencial, en papel, muchas veces digital. Obviamente el municipio toma conocimiento de eso, gestiona la habilitación y le informa que fue habilitado, fiscalizaciones de por medio, etc. O una asociación medioambiental, por ejemplo, con ciudadanos agrupados o organizados, identifica la contaminación en un río, en un lago, en una laguna, propone también la organización de eventos, o propone también la gestión de medición de esa calidad del agua, y el municipio también puede analizar y gestionar esa realización de eventos, de recolección, y por qué no también calendarizarlo, informarle a la comunidad, plantearlo, ¿no? Otro aspecto también es que un ciudadano o una ciudadana pueda tener la posibilidad de aportar una idea, o incluso también hacer una solicitud, hacer un pedido, hacer un reclamo, ¿sí? Tener esa posibilidad de interacción directa. Entonces, hay hoy herramientas que permiten esa interacción directa, simple, fácil, rápida,
Entonces eso también un municipio puede tomar esa información, recibir esa idea, ese reclamo, esa solicitud, y también, obviamente, distribuirlo internamente a las áreas pertinentes para poder resolverlo. Todo esto, que lo estoy contando fácil y rápidamente como ejemplos de interacción que generan información, terminan siempre recolectados los datos en algún tipo de repositorio, hoy seguramente gestionado por algún municipio. Entonces, toda esta información, también, bueno, en este caso, al revés, también que los municipios puedan también poner a disposición presupuestos participativos, como hablaba también Emanuel hoy al principio, que publiquen proyectos y que los ciudadanos también puedan votar y seleccionar aquellos proyectos de interés. Estas interacciones, que son muy pocos ejemplos, ¿no? Y tenemos ejemplos en otros aspectos como educación, como salud, bueno, la pandemia lamentablemente y con una enorme cantidad de problemas y de pérdidas humanas que trajo, también nos enseñó a virtualizar la educación, la salud, aspectos que, digamos, que no estábamos acostumbrados a tener, y en algunos casos incluso que todavía tenemos pendientes, y hay deudas pendientes, como en el caso de la educación, que hay muchos niños y niñas que aún todavía no pueden acceder a esa posibilidad de conexión. Entonces, esas cuestiones también son importantes considerar, porque todo eso también genera información e interacciones que tienen que ser consideradas. Todo esto, todos estos actores que tienen grandes necesidades, aportes, reclamos, ¿sí?, pedidos, generan información, generan trámites, generan flujos de datos, y del otro lado debe haber otros actores. El municipio generalmente es el más importante, que tiene procesos, que tienen necesidades de respuesta, pero también genera información. Todos estos datos, si nosotros los tuviéramos digitalizados, efectivamente estaríamos tendiendo a tener, de alguna manera, un Big Data. Un Big Data que es un repositorio de grandes volúmenes de datos que pueden o no estar estructurados, ¿sí? Este Big Data, fíjense que el municipio está hablando del Big Data del otro, es un Big Data que tiene que tener la posibilidad de ser un Big Data de uso también público, es decir, que tengamos información que pueda ser compartida. Porque justamente, como decíamos al principio, la posibilidad de tener un espacio, un territorio, una ciudad, como San Fernando del Valle de Catamarca, inteligente, un destino turístico, o muchos otros municipios, o una provincia entera, implica que nosotros podamos tener esa información, ¿sí?, agrupada, gestionada, estructurada, ordenada y puesta a disposición también de los mismos actores, ¿sí? Es por eso que es tan importante y es tan desafiante, y celebro también que este tipo de iniciativas empiecen también a materializarse en los gobiernos locales, en los municipios de nuestro país, porque efectivamente es una apuesta grande la posibilidad de tener esta toma de decisiones, esta vinculación, esta planificación orientada a resultados, como veíamos, ¿no?, que Manuel hablaba de la planificación participativa, incluso hasta aspectos de transparencia y rendición de cuentas participativos, que Tamara nos contaba de los objetivos de desarrollo sostenible, y que tienen incluso indicadores vinculados con los ODS, esos indicadores a nivel país. Los ODS, 193 países se pusieron de acuerdo sobre algo que tenemos que hacer juntos en el 2030. Entonces, ¿cómo los municipios no van a tender a lograr objetivos o indicadores similares? O a monitorearlos. ¿O cómo no vamos a tener cada uno de ustedes y cada uno de nosotros la posibilidad de generar información para que eso pase? Para que nosotros podamos saber cómo está la pobreza, la educación, el hambre, la educación, la salud, el medio ambiente, la flora y la fauna, ¿sí?, la producción limpia, el ahorro energético, la energía sostenible. Son todos aspectos que necesitamos planificarlos, y para eso necesitamos datos que nos permitan pensarlos, diseñarlos y también monitorearlos. Por eso es que planteamos que esta generación de datos que tenemos en todo un ecosistema de local, de una ciudad, de un municipio, de una provincia, de una red de municipios y de provincias, pueda servir también para generar información para la toma de decisiones. Por eso también es que planteamos que esa información generada puede llegar a ser inteligencia territorial orientada a esa toma de decisiones. Y en esto también quiero enfatizar que cuando hablamos justamente de esta
de esta toma de decisiones y de esta inteligencia colaborativa, tenemos que pensar que los ciudadanos y las ciudadanas tienen que siempre estar en el centro de esta toma de decisiones, articulando, haciendo de su lugar, pudiendo hacer pequeñas cosas o grandes cosas, pero siempre intentando lograr y tener incluso estos objetivos comunitarios o comunes en la cabeza para poder tender de cada uno desde su lugar a generar esa información, que puede ser vía reclamo, puede ser vía sugerencia, para que también nuestras empresas, nuestros espacios de trabajo, nuestros comercios, nuestro municipio, nuestras universidades, nuestras instituciones académicas o nuestras instituciones como el Instituto Ciudades del Futuro, también puedan tomar esos datos y volcarlos de vuelta como información a la ciudadanía. Por eso es muy importante entonces que esta información y que estos datos de a poco se vayan digitalizando, y que esta información pueda volcarse justamente de una manera participativa con cada uno de los ciudadanos y de una manera digital a través de esa transformación digital. Y por eso los primeros pasos que siempre se tienen que dar en cualquier comunidad es la formación, la sensibilización. Esta actividad que estamos haciendo de sensibilización es uno de los aspectos. Otro aspecto es la formación, y que todas las personas que están en la comunidad tengan cada vez mayor conocimiento para saber cómo gestionar esos datos, cómo poder volcarlos de vuelta a cada una de sus decisiones, y cómo poder aportar eso hacia sus lugares, ¿no? Sus entornos familiares, laborales o ciudadanos. Porque estamos en una revolución de datos que ya empezó hace unos años, y que actualmente no nos queda otra que subirnos, y nosotros queremos también tender a ser comunidades y ciudades desarrolladas en algún momento, y pudiendo también lograr esta gestión digitalizada. Así que, bueno, simplemente quería también aprovechar el espacio para contarles algunas de las actividades que hemos desarrollado con el instituto. Por ejemplo, el año pasado implementamos con un proyecto, ¿no?, que incluso fue finalista el año pasado en Mercociudades, que es una institución internacional muy importante, y que nos capacitaron para llevarlo a cabo. Es un proyecto que tiende a una medición de la calidad de aire colaborativa, con sensores low cost, que pueden armarse incluso en escuelas técnicas de forma manual, o uno se descarga un instructivo y se puede armar. En este momento estamos trabajando con la Universidad Nacional de La Plata, y con Fiberspace, que es una entidad de Badajoz, de España, que aporta, en función de un convenio, va a aportar la plataforma para que podamos implementarla finalmente en nuestro país. El instituto también lanzó la Red Argentina de Destinos Turísticos Inteligentes el año pasado. Esta red tiene actualmente más de 150 municipios adheridos, hay varios municipios de la provincia también adheridos, y como creemos también en este trabajo en redes, el primer justamente espacio latinoamericano, porque hay una red española, y hay una red de la Comunidad Valenciana, que es una red provincial también, pero es el primer espacio en Latinoamérica de intercambio justamente de experiencias y de conocimientos que impulsan los destinos turísticos inteligentes. También el instituto participa, bueno, yo en lo personal y algunos miembros del instituto participamos de distintos organismos de estudio, que en IRAM, en el Instituto de Normalización, que tratan normas vinculadas con ciudades y destinos turísticos inteligentes. Acá hay algunas de ellas las ha nombrado Tamara también, como la 37120, que es justamente indicadores de servicios públicos y calidad de vida. Son todas normas vinculadas con ciudades y destinos turísticos inteligentes, algunas con forma de gestionarlas, otras con indicadores. El año pasado también lanzamos la Feria Internacional de Destinos Inteligentes, 100% virtual, obviamente en etapa de pandemia, que fue una feria que tuvo 30.000 visitas, más de 400 disertantes, y participaron 100 destinos turísticos de Argentina, municipios, y 30 destinos internacionales. Fue la verdad es que un éxito, y bueno, obviamente vamos a volver a hacer la feria seguramente el año que viene. Otro de los proyectos también que implica justamente desarrollo de comunidades y el aporte y este trabajo colaborativo, ¿no?, en época de pandemia tan importante, que hizo el instituto junto con Time to Travel, que es la posibilidad justamente de que comunicadores, bueno, que pueden ser influenciadores o comunicadores tanto a nivel argentino con grandes cantidades de seguidores, o a nivel local, quizás con menos seguidores, puedan también generar
contenidos y hacer difusión de los destinos turísticos que obviamente estaban intentando recuperar la competitividad y el espacio que, bueno, dejó la peor crisis turística de la historia. Así que este también es un proyecto muy interesante. Está por ahí también Patricia Colo Martínez, que es la coordinadora del proyecto. Y bueno, nosotros estamos en este momento trabajando con el Ministerio de Turismo de Brasil, con el apoyo también de Segitur de España, en diseñar el modelo de destinos turísticos inteligentes de ese país, que va a ser implementado en 10 destinos brasileños. Acá los ven, la mayoría de ellos súper conocidos, como bueno, Río de Janeiro, Brasilia, Curitiba, Recife, Salvador, Angra dos Reis, ¿no? Y algunos otros, como Río Branco, Palmas, Campo Grande. Bueno, nosotros en este momento nos encontramos en Río Branco justamente, trabajando en la implementación, en el inicio, digamos, de la implementación en este lugar. Así que bueno, les quiero agradecer a todos y a todas por haber sido parte de este encuentro, por interesarse también en el Instituto Ciudad del Futuro, y también por interesarse, seguramente hay muchos y muchas de ustedes que son ciudadanos catamarqueños, así que los invitamos a todos y a todas a que hablen con Emanuel y con Tamara y que se incorporen al instituto. Es un espacio muy interesante, porque, como dice ahí otra frase también que me gusta decir mucho, es: el futuro depende de lo que hagamos hoy. Así que bueno, es el momento de empezar a pensar de qué manera podemos tender a tener más información, más indicadores, una gestión más participativa, y empezar a cambiar entre todos y entre todas a nuestras ciudades y a nuestros municipios para poder tender a lograr su inteligencia y su transformación digital plena. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, muy claro. Bueno, vemos que está pasando, que hay ciudades inteligentes, que la tecnología atraviesa todos los procesos, que se pueden tomar decisiones con datos. Vimos la importancia de la modernización de la gestión administrativa, también de la participación, de la colaboración, de la transparencia. Así que de esta manera y con estas ponencias queda formalmente inaugurado el Instituto de Ciudad del Futuro, sede Catamarca. Ahí está la página, dejaron los datos de las redes sociales en los comentarios, y quedamos a disposición. Está Emanuel, Tamara, que van a estar coordinando el Instituto sede Catamarca. Así que bueno, contentos y ansiosos de poder participar. Seguramente ahí hay mucha intriga en los comentarios sobre la formación académica del instituto. Ojalá podamos participar, llevarlo adelante y seguir llevando oferta académica para que haya más oportunidades de formación en la ciudad de Catamarca y en la provincia de Catamarca, para que cada vez sean más las personas que tengan acceso a las competencias digitales, a las habilidades blandas, y que desde ese lugar fomentemos la igualdad de oportunidades con el acceso a la tecnología. Así que muchísimas gracias a todas y a todos, y nos vemos en la próxima. Un saludo. Estén bien. Chau, chau. Dios, buenas tardes, gracias. Hasta luego, felicitaciones a todos. Chao, felicitaciones. Hola, Nati, ¿cómo estás?